como primera clase, la idea es presentar esta retórica que les prometí en un short hace unos días atrás. Una retórica que nos va a permitir pensar, conceptualizar, criticar, analizar, exponer. O sea, una poderosísima herramienta. Decía, es una retórica de 3 puntos. Una retórica muy sencilla porque tiene solamente 3 conceptos. ¿Cuáles son esos conceptos? Perspectiva, contexto y desarrollo. ¿Por qué hacemos una primera clase de un taller literario a partir de esto? Porque si no tenemos herramientas críticas, de análisis y que nos permitan desarrollar ideas, que nos permitan corregir ideas, que nos permitan entender dónde puede haber un conflicto, por qué se da el conflicto, si no tenemos ese tipo de herramientas, ¿cómo podríamos empezar a escribir? Mucho antes de empezar con una estructura formal, como puede ser un género o una temática o cosa por el estilo, tenemos que desarrollar herramientas para poder pensar, analizar y cosas por el estilo. Esta herramienta le va a permitir potenciar todas sus capacidades. El chiste es que puedan tener estos 3 conceptos y articularlos. ¿Qué es la perspectiva? La perspectiva es donde estás parado. O sea, es un posicionamiento que se proyecta sobre un campo cualquiera y al proyectarse recorta, delimita un contexto. Entonces, la perspectiva, ¿qué aporta? Bueno, aporta un recorte y aporta una dirección. O sea, la perspectiva, yo estoy parado acá, esta perspectiva está aportando una dirección. No enfoca hacia allá, enfoca hacia allá, mi perspectiva es esta. ¿Ok? Entonces, te está aportando una dirección, pero como la perspectiva tiene que ver con un posicionamiento, y el posicionamiento no es solamente geográfico, físico, sino también ideológico, político, teológico, epistemológico, o sea, tiene un conjunto de características, también aporta un modo de poner en marcha determinadas relaciones. ¿Por qué digo determinadas relaciones? Y porque esas relaciones están fijas en el campo recortado, que es el contexto. En una monografía, en una novela, en un guión, en una discusión, siempre hay un tema general. Hay un tema que hace de sustrato general, que de ninguna manera podemos abarcarlo. Tenemos que recortarlo para poder abarcarlo. Al recortarlo, estamos delimitando un contexto. Entonces podríamos decir que la perspectiva es aquello que recorta un contexto y define un desarrollo. ¿Por qué lo define? Y porque el desarrollo nunca va a poder desalinearse de la perspectiva. El desarrollo que hagamos siempre va a estar en línea con la perspectiva, o siempre tendría que estar en línea con la perspectiva. No vamos a desarrollar una discusión saliéndonos de nuestro propio posicionamiento. Sería ridículo. ¿Cómo podríamos tratar de discutir con alguien si nos corremos de lo que nosotros mismos sentimos como el lugar correcto desde donde discutir? Nuestra posición epistemológica, nuestra posición ideológica, etcétera, etcétera, etcétera. Si estamos escribiendo una novela también, nosotros queremos contar algo. Ese querer contar algo está en el desarrollo. Ahora, no lo queremos contar desde cualquier lado, ni queremos decir cualquier cosa. Por lo tanto, tiene que estar en línea siempre desarrollo y perspectiva. ¿Qué es el contexto? Aquello que es recortado por una perspectiva. ¿Qué es el desarrollo? El desarrollo es aquello que surge por la acción de la perspectiva ya en un contexto delimitado. Cuando actúa sobre ese contexto, produce una dinámica, produce un movimiento, que es el desarrollo. El contexto te da relaciones fijas, como si fuera una foto. Hay delimitado un área, vamos a decir, y elementos y relaciones entre elementos.
lo que hace que eso se ponga en marcha es el desarrollo. Es el desarrollo en tanto la perspectiva actuó. La perspectiva marcó una dirección y marcó un modo de avanzar. ¿Qué aporta la perspectiva entonces? Bueno, la perspectiva aporta dirección y referencia. Te dice, es para allá, y te dice cómo ir para allá. Porque si estamos en una novela, en una discusión, incluso haciendo el speech de venta, o tratando de producir una prueba, si somos abogados o cosas por el estilo, siempre va a estar en línea perspectiva y desarrollo. El contexto tiene estas relaciones iniciales que son fijas como en una foto. El desarrollo sería como pasar de la foto a la película. Ponemos en marcha las cosas con el desarrollo. ¿Para qué sirve esta retórica? Supongamos que estamos escribiendo una novela y quedamos detenidos en algún momento. No sabemos por qué quedamos detenidos, pero no podemos escribir más. Lo primero que tendríamos que identificar es a qué nivel surge el conflicto. Si el conflicto surge a nivel de la perspectiva, si surge a nivel del contexto o si surge a nivel del desarrollo. ¿Cómo podemos identificar a qué nivel está surgiendo el conflicto que nos impide avanzar? En los tres casos vamos a notar que hay algo que se desfasó, que se extravió, alguna tangente. Pero no es lo mismo que eso aparezca en la concepción de la idea, o sea, a nivel de la perspectiva, en las relaciones que hay entre personajes, por ejemplo, que en el modo en el cual reaccionan los personajes a determinados eventos o a determinadas interacciones. Si el conflicto está a nivel de la concepción, estamos a nivel de la perspectiva. Si el conflicto está a nivel de la relación entre personajes, o sea, a nivel de los límites, por ejemplo, que se nos desdibuja la relación entre este personaje y este personaje, estamos a nivel del contexto. Si de repente cambia un modo de relación sin ningún tipo de explicación, porque se produjo algún tipo de tangente, estamos a nivel de desarrollo. Esto suele suceder mucho en las películas, sobre todo en las películas que tienen multitud de subtramas y que de alguna manera la historia parece no arrancar nunca. Veamos cómo funciona la maquinaria que estamos presentando en un ejemplo. Tomemos el caso de la película Superman de James Gunn. Hay un montón de subtramas, cientos de protohistorias pequeñitas que parecen no empalmarse nunca. ¿Qué pasa en esa película? Más allá de que te gustó, no te gustó, si es mejor Snyder, Gunn, salgamos de toda esa discusión que no tiene ningún tipo de sentido, por lo menos en este caso práctico, en esta clase, y vayamos a analizarlo como escritores. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos una trama. Al final termina apareciendo casi a mitad de película, o un poco más, ya no me acuerdo, la trama verdadera. ¿Qué es una trama? ¿Qué sería? ¿Qué le da estatus de trama en una película con un montón de subtramitas? ¿Qué es lo que podemos determinar como trama? Aquello que, por su intensidad, su amplitud, su universalidad, se destaca sobre todo lo demás. En esta película hay una trama fundamental y no tiene como personaje central, esa trama central, no tiene como personaje central a Superman. O sea, se puede contar toda esa trama, que es la trama de la película, sin que intervenga ni Superman, ni Luisa Lane, ni Metrópolis, ni Krypton, ni Krypto. Nada del universo Superman es necesario para contar esa trama, que es la trama central. Es algo que pasa por un determinado conflicto a nivel o de perspectiva, o de contexto, o de desarrollo. Ya vamos a ver cómo podemos pensarlo. ¿Cuál es la trama? La trama es exactamente esto. Hay un dispositivo que por algún motivo entra en conflicto y amenaza literalmente con la destrucción del mundo. Por amplitud,
por universalidad, porque afecta a todos, es la trama central. Esa trama central no tiene de protagonista a Superman, porque el protagonista en relación a un conflicto de una trama central es aquel que conduce desde el conflicto a la posibilidad de resolución del conflicto. Digo posibilidad porque puede ser una historia de final abierto. Entonces, si hay una historia de final abierto, no es este el caso, pero supongamos que hubiera una historia de final abierto, no llegas nunca a la resolución del conflicto porque el final está abierto. Llegas a posibilidades de resolución, pero siempre tiene que haber un recorrido entre el conflicto y la posibilidad de resolución. Quien hace ese recorrido, quien lleva desde este punto a este punto, es el protagonista. En este caso, quien articula el conflicto y la posibilidad de resolución es Jimmy Olsen. O sea, no es Superman. Es Jimmy Olsen, y si ustedes quieren, para hacerlo más específico, es la especial relación entre Jimmy Olsen y la novia del Lex Luthor. O sea, es una trama que se puede contar fuera completamente del universo Superman. Componer a un maniático científico que inventa un dispositivo que amenaza con destruir la Tierra y poner a alguien que es la novia y que tiene a su vez un interés amoroso por otra persona y por ese interés amoroso le da dando la pista de cómo llegar a la resolución del conflicto, ya está. O sea, no hace falta hablar de nada del universo Superman para hablar de la trama central de la película Superman. Es maravilloso. Es algo, yo cuando lo vi no lo podía creer. Y a la vez, si ustedes ven algunos de los videos del DAD, a donde analicé esto, hice un video previo, antes de ver la película, diciendo que era lo más probable que pasara esto, porque ya se veía venir que el muchacho no estaba muy compenetrado con la cosa. ¿Por qué? Porque cometió un error a nivel de la perspectiva. Y vos me podrás decir, pero Dani, ¿cómo podés decir que cometió un error a nivel de la perspectiva? ¿Cómo podés saber vos cuál era la perspectiva de Gunn? Y tiene razón, yo no tengo manera de saber cuál es la perspectiva. Entonces, ¿por qué puedo decir alegremente que cometió un error a nivel de la perspectiva? Bueno, porque no es una historia cualquiera, es una historia que ya ha sido contada. Y cuando nos metemos en una historia que ya ha sido contada y la queremos volver a contar, hay una perspectiva que nos precede, que es la perspectiva propia de la historia. Si a nivel de la perspectiva de la historia hay ciertas relaciones fijas y hay ciertos desarrollos posibles, porque dijimos, la perspectiva determina un desarrollo. En realidad no es un desarrollo, sino un rango de desarrollos posibles. Tiene que estar alineado desarrollo con perspectiva, pero no es un desarrollo único, hay un rango. Ahora, lo que no puede pasar es que si yo quiero contar la historia de Superman o la historia del Joker, imponga mi perspectiva sobre la perspectiva de la historia de la historia. No hay manera, yo no puedo imponer mi perspectiva. Yo tengo que supeditar mi perspectiva y hacer un recorte de la perspectiva preexistente. Es como la perspectiva, dijimos, recorta un campo y determina un contexto. Pero en el caso en el que yo esté contando la historia, o una historia que ya fue contada y que tiene todo un lore, todo un desarrollo, toda una tradición, yo tengo que hacer un recorte en los dos sentidos. Tengo que recortar hacia atrás y lo más probable es que tenga que recortar parte de mi propia perspectiva para ajustarme a la perspectiva que te da la historia de la historia. Ese fue el error central que comete Gunn con Superman, pero también es el error que se comete con el último Joker. En el último Joker, en las dos películas, porque la segunda fue
extremadamente mala, pero la primera también se comete el mismo error, de tomar una perspectiva propia, independiente o desfasada de la perspectiva de la perspectiva. Esos son errores que hay que corregir. O sea, un escritor se supone que tiene la capacidad de encontrar dentro del rango de posibilidades que establece una perspectiva persistente la forma de expresar su propia perspectiva. Eso es lo que no hizo ni Gunn ni el otro muchacho que hizo el Joker, que no me acuerdo quién es. Ninguno de los dos hicieron eso. Entonces, el error está a nivel de la perspectiva. Si está a nivel de la perspectiva el error, automáticamente, por más que el contexto esté bien planteado, el desarrollo queda desfasado. Queda loco. Porque el rango de desarrollo posibles ya se desvirtuó. No encuentra referencia, porque dijimos, la perspectiva aporta dirección y referencia. Ahora, en el caso de una historia que ya fue contada, yo tengo que adecuarme a la perspectiva que me preexiste. Y la dirección que yo imponga tiene que ir en línea con el rango de posibilidades que me permite la perspectiva que me preexiste. También pasa esto en una discusión. En una discusión, supongamos que yo voy a tomar la defensa de un autor. Supongamos que recreamos aquel debate maravilloso entre Chomsky y Foucault. Y yo soy fanático de Foucault y viene un fanático de Chomsky. Y empezamos a discutir. Bueno, si yo quiero argumentar a favor de lo que dijo Foucault y desde Foucault, mi perspectiva nunca puede estar por fuera de los límites de la perspectiva de Foucault. Si yo quiero tomar el lugar de defensor de Foucault. Ahora, si yo quiero tomar un lugar neutral o ajeno no por no tener la influencia, supongamos que me gusta Foucault, pero yo no me paro desde Foucault, me paro desde mi propio posicionamiento. Entonces ahí sí, mi perspectiva surge exclusivamente de mí. Pero si yo me paro desde la perspectiva de otro, mi perspectiva tiene que estar supeditada a esa perspectiva. Si yo me paro a hablar desde el psicoanálisis freudiano, por ejemplo, y quiero hacer una defensa o un argumento o un ensayo o algún tipo de paper hablando desde el psicoanálisis freudiano y hablo de significantes, por ejemplo, se terminó todo lo que iba a decir. O sea, se termina todo porque la palabra significante en tanto concepto no tiene absolutamente nada que ver con la perspectiva que me preexiste, en este caso, por hablar de psicoanálisis freudiano. ¿Entienden cómo se puede usar para pensar? Entonces, si estás discutiendo con una persona que te dice, voy a hablar del psicoanálisis freudiano, y de repente te habla del significante, automáticamente tenés derecho a decirle no. Ese elemento no corresponde al contexto. Tu perspectiva está errónea. Y lo podés cuestionar. Y si el otro es honesto intelectualmente, cosa que es difícil de encontrar, automáticamente tiene que decir, sí, tenés razón. Freud nunca habló de significante, o sea, fue un error mío. Como yo quiero hablar de este lugar, pero también tengo otras lecturas, me nutrí de las otras lecturas en vez de estar parado en la huella que digo representar. Supongamos que quieren ser moderador en un debate. Lo fundamental en un debate, si sos moderador, es establecer vos el contexto. Y el contexto tiene que ser el mínimo común denominador a todas las perspectivas en juego. ¿Por qué? Porque si el contexto no es el mínimo común denominador a todas las perspectivas en juego, de ninguna manera va a haber discusión, no va a haber debate. No va a haber debate por la sencilla razón de que va a haber monólogo suelto y cada quien va a estar hablando de lo que sea. Pero aparte, si sos moderador, en todo momento tenés derecho a pedirle a la persona que está argumentando que no se salga de su perspectiva.
¿Por qué? Porque si yo digo que yo voy a defender, supongamos, el psicoanálisis freudiano, de ninguna manera puedo estar diciendo, no, bueno, porque el sujeto es aquello que un significante representa para otro significante. Si yo dije que voy a hablar desde el psicoanálisis freudiano, ¿por qué voy a estar hablando de eso? Si yo digo que voy a hablar desde Marx, de ninguna manera podría estar proponiendo algo distinto, por ejemplo, al materialismo histórico. No podría estar diciendo, digamos, que el sujeto es ahistórico, porque estoy hablando de Marx. ¿Cómo voy a estar hablando de Marx diciendo que el sujeto es ahistórico? ¿Entienden? Entonces, el moderador ahí tendría que reenviarme a mi huella. Es decir, no, usted se paró ahí, desde este lugar. No me venga a decir esto, porque esto no tiene ningún tipo de valor argumental. En los debates presidenciales vemos esas barbaridades. ¿Por qué? Porque se salen de su posicionamiento, porque muchas veces no lo tienen, o no es confesable, para tratar de ganar una discusión, como si pasara por ahí la historia. El objetivo de un debate no es ganar una discusión. El objetivo de un debate, como es hacia otro, es que todas las posiciones queden esclarecidas. Entonces, que vos como espectador sepas que yo me paro acá, desde este lugar, y que desde este lugar defino este contexto o atravieso este contexto con este tipo de desarrollo. Tengo este tipo de idea que pongo en marcha en este tipo de contexto. ¿Por qué estoy parado acá? Eso es lo que te tiene que quedar claro a vos, en un debate. Si los debates fueran en serio, ya sabemos que no lo son, sabemos que son chistes. No hay manera de hacer un debate en serio y decir tenés un minuto para hablar. Es mentira. Eso, ahí no hay posibilidad ni siquiera de que vos sepas cuál es la posición de la cual hablan. O sea, ni siquiera sabés la perspectiva de las personas que hablan. Volvamos. Si querés desarrollar un personaje, tenés que pensar como ese personaje. Entonces, si vos trasladás tu propia psicología a un personaje, lo podés hacer, sí, lo podés hacer si ese personaje te representa, pero no lo podés hacer con todos los personajes. Y no con cualquier personaje, con un personaje que literalmente sea un representante tuyo. No podés trasladarle tu psicología. Entonces, para no trasladarle tu psicología, tenés que conocer muy bien tu perspectiva y buscar variantes, porque uno nunca puede salir del todo de la perspectiva de uno, buscar variantes que te permita producir un corrimiento que te dé una perspectiva distinta para que ese personaje pueda ver el mundo y ponerse en marcha en el mundo, interactuar con el mundo desde su propia huella, no desde la tuya. Aunque esa huella esté en relación a vos. Pero hay que poder hacer eso. Cuando un personaje no queda creíble, muchas veces es por esta cuestión de perspectiva. No está parado en sus propias huellas, sino en las tuyas. O en ninguna de las dos. Cuando escribimos una novela, puede pasar muchísimas veces, y va a pasar muchísimas veces, que nos quedemos detenidos, ¿no es cierto? Como decíamos al principio. Podemos quedarnos detenidos por diferentes motivos. A nivel de la perspectiva, insisto mucho con la perspectiva porque es el nivel inicial. O sea, los otros dos niveles dependen de la perspectiva, por lo tanto es lo primero que tenemos que observar. A nivel de la perspectiva puede pasar que vos tengas muy en claro cuál es tu posicionamiento. Obviamente tenés que tenerlo muy en claro, porque va a ser muy difícil que puedas escribir sin tener muy en claro tu posicionamiento. O sea, saber dónde estás parado y por qué. ¿Y qué significa que estés parado ahí? Eso es tener en claro tu posicionamiento. Tener en claro tu perspectiva. Pero en el transcurso de lo creativo, 1000 veces te va a pasar que aparezca algún elemento a partir de la experiencia que está viviendo ese personaje, que por haberse corrido, o sea, por más que dependa de vos de alguna manera, haber
al haber producido un corrimiento de tu perspectiva para generar una perspectiva propia, puede ser que aparezca algo que cuestione tu perspectiva, que cuestione tu ideología, que cuestione tu sentido común, que cuestione tu posicionamiento epistemológico, que te cuestione a diferentes niveles. Entonces, en ese momento, si no lo tenés en cuenta, si no haces algo con eso, lo más probable es que te quedes detenido, se quede la virome trabada ahí y no avance nunca más. ¿Por qué? Porque cuando aparece eso que uno no calculó, eso que si estuviéramos en el otro canal, en el DAD, diríamos el inconsciente, o sea, cuando aparece lo inconsciente, más vale que le des pelota, más vale que te des cuenta que tenés que hacer algo con eso. ¿Qué tenés que hacer? Tomar una decisión. Lo importante no es si decidís para un lado o para el otro, lo importante es si decidís o no decidís. Si tomás la decisión, tenés que tomarla en función de lo que vos sentís y la utilidad que le podés encontrar. ¿A qué me refiero? Ese elemento que cuestiona tu perspectiva, si lo dejás de lado como si no importara, a medida que vas escribiendo te va a ir reapareciendo. Y cada vez de forma más imponente y te va a ir realmente complicando la vida al punto de que puede ser de que no termine de escribir la novela nunca. Ahora, si elegís rever tu perspectiva a partir de ese elemento nuevo y replantearla, sea integrándolo de alguna manera, o sea, algún trabajo que hagas sobre tu perspectiva a partir de ese elemento nuevo, lo más probable es que tengas que reescribir todo. O sea, es una decisión difícil, pero extremadamente apasionante, porque también pueden surgir un montón de cosas nuevas que no esperabas. Lo importante ahí es tomar una decisión. Vamos a dejar esta primera clase por acá. Se les quiere mucho y nos vemos en la próxima.